presentación está con nosotros el maestro Mauricio Trápaga Delfín. Me permito presentarlo a ustedes. Es arquitecto egresado de la UNAM con estudios de maestría en arquitectura en el área de teoría e historia, especialista en gestión de proyectos museales y diplomado en filosofía occidental. Profesor tiempo completo del área de teoría e historia de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, coordinador del Seminario Permanente de Arquitectura Efímera, miembro del Seminario de Investigación Teatros de América Latina y del Seminario de Lengua, Literatura y Teatro de la Nueva España. Se ha dedicado a la arquitectura efímera y ha participado en alrededor de 400 exposiciones. Ha diseñado escenografía, iluminación y o vestuario en más de 40 producciones para teatro y ópera. Ha trabajado en difusión y divulgación desde 1985 y ha sido encargado del Museo Universitario de Ciencia y Arte, MUCA, de 2009 a 2013, entre otros cargos. Ha sido becario FONCA de 2008 a 2014 y su labor como escenógrafo y diseñador de vestuario lo han hecho acreedor al reconocimiento Ángel de la Cultura del Ministerio de Educación del Gobierno de Guatemala en 2017 y 2018. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Al contrario, muy buenas tardes. Es un honor para mí poder compartir algunas reflexiones con ustedes. Tengo preparada una presentación. Mi plática se va a dividir en dos bloques. El primer bloque va a ser hablar generalidades sobre la arquitectura efímera, un poco para encuadrar el campo de trabajo históricamente y profesionalmente actualmente, sobre todo porque ha sido una labor desde que yo era estudiante, el abrir espacios académicos para la escenografía, para la museografía, para la arquitectura efímera. Por eso es que coordino el Seminario Permanente de Arquitectura Efímera y casualmente la semana que entra llevamos a cabo nuestro tercer coloquio de arquitectura efímera, que si ustedes gustan le puedo proporcionar a la maestra María Guadalupe o a la maestra Hilda Patricia los datos y el programa del evento por si ustedes están interesados en consumir alguna parte de él. Estamos trabajando en 4 líneas de conocimiento, que es la museografía, el espacio escénico, el espacio público y la teoría de la arquitectura efímera. Entonces va a estar muy interesante. Pero bueno, voy directamente a la presentación. Sí, voy a compartir pantalla. Nada más un momento porque me hago unas bolas con los botones todavía que ustedes no saben. Entonces ténganme un poquitito de paciencia. No sé. Se vale interrumpir, se vale tener dudas, se vale todo lo que ustedes quieran, hagan conmigo lo que les parezca conveniente. Entonces, ¿ya se está compartiendo? Sí, maestro. Perfecto. Bueno, vamos a ubicar un poquito a la arquitectura efímera. Lo que ustedes están viendo es un arco florido. Aquí enfrente en la casa de ustedes, yo vivo en el pueblo de Churubusco, de San Mateo Churubusco, que está metido adentro de la Ciudad de México, muy cerca de Coyoacán. Y todos los años tengo la bendición de la fiesta del santo patrono de nuestro pueblo, que es San Mateo, y la comunidad genera estos maravillosos arcos precisamente para conmemorar el día de nuestro santo. Yo soy arquitecto de la UNAM y tuve grandes maestros. Uno de ellos fue el doctor Carlos González Lobo, que me enseñó esta definición de arquitectura que para mí es mi definición favorita, porque precisamente puede ser el marco de referencia y el marco de trabajo de cualquier tipo de arquitectura, ya sea efímera, ya sea no efímera. La arquitectura es el territorio que permite que la vida fluya. Entender la vida es parte fundamental de nuestro trabajo como arquitectos. Ven en la foto ustedes un cadáver académico, es decir, un estudiante de arquitectura que después de una entrega pues no tiene energía más que para tirarse en el pasto y dormir la siesta después de varias noches de desvelo.
El lugar donde trabajamos, usualmente Ciudad Universitaria, es un lugar que fue diseñado pensando en eso, en la vida, en lugares para que transcurrieran la vida de jóvenes entre 18 y 25 años que no solo van a estudiar una carrera, que van a relacionarse entre ellos, que van a conocer el mundo, que van a hacer deporte, que van a socializar, que van a comer, que están en la escuela la mayor parte del día, y que como tal la arquitectura tiene que ser consciente y receptiva de todas las necesidades de un ser humano de estas edades y de estas características. Entonces parto de ahí como definición. Me gusta hablar de definiciones porque me hacen comprender a mí qué estoy trabajando y cómo dirigirlo y cómo enfocarlo. Por eso encuentro a las definiciones útiles como metodología de trabajo. Vengo a hablar de arquitectura efímera, ya definimos arquitectura, entonces al hablar de la palabra efímero, encontramos que viene del griego bizantino efemeros, que quiere decir de un día, y es un adjetivo que se refiere a algo pasajero o de corta duración, o un adjetivo que se refiere a algo que tiene la duración de un solo día. Asimismo, se le llama efímera a insectos que se conocen también como cachipollas, que son insectos de unos 2 centímetros de largo, de color ceniciento, con manchas oscuras en las alas y 3 cerdas en la parte posterior del cuerpo, que habita en las orillas del agua y apenas vive un día. Los efemerópteros, conocidos comúnmente como efímeras o cachipollas, son un orden de insectos pterigotos hemimetábolos acuáticos. Y su vida adulta es tan breve que han llamado la atención de muchos pensadores y filósofos. Las efímeras son uno de los principales modelos para la confección de las moscas artificiales, unos anzuelos atados con materiales coloreados como hilos y plumas utilizados en la pesca con mosca. Ustedes van a decir, este arquitecto está loco, nos está hablando de insectos. No, les estoy hablando de un insecto en particular que da nombre a la rama de trabajo en la que yo me dedico, a la arquitectura efímera. Y lo que es la arquitectura efímera es eso, es hacer anzuelos sociales, anzuelos culturales que nos van a permitir colocar estructuras, colocar espacialidades en el escenario, en el espacio público para llamar la atención, ¿sí? Entonces, por eso es que me voy a esas definiciones. La expresión plástica de la fiesta por excelencia fue la arquitectura efímera. Participaban la arquitectura, la escultura, las artes decorativas y la escenografía. Para su realización destacaba el uso de materiales perecederos, como la madera, la tela, el estuco, la caña, el papel, el cartón, entre otros. Y esta es una de las diferencias fundamentales y significativas entre la arquitectura y la arquitectura efímera, que la arquitectura efímera, desde que se concibe, está siendo pensada para tener una temporalidad breve, una temporalidad muy acotada. La arquitectura efímera, al ser el traje que viste la ciudad en las grandes ocasiones, juega un importante papel social, político y artístico. Sus principales funciones son marcar un festejo excepcional, es una exaltación política y religiosa a través de un programa iconográfico, es un reflejo de las modas, los ideales políticos, estéticos y culturales de un momento determinado. Los eventos y actividades en torno a los cuales se desarrolla la arquitectura efímera en la antigüedad, y estamos hablando del Renacimiento para acá, se trataba de recibimientos de reyes y personajes de la aristocracia en el espacio público o en las ciudades, ceremonias religiosas y procesiones, bodas de monarcas, nacimientos reales, exequias y lutos de la familia real, canonización de santos, estrenos de templos o capillas, victorias militares o rogativas. Una de las primeras manifestaciones de arquitectura efímera se da en el espacio del convento de San Francisco de la Ciudad de México hacia 1560, con motivo de los funerales de Carlos V, se organiza un túmulo imperial en el espacio del atrial del convento de San Francisco y se construye el túmulo, el catafalco que ustedes están viendo, con base en madera, con base en yeso, con base en estucos y se colorea como si fuera de piedra.
y estuvo puesto este monumento efímero algunos meses precisamente para que la gente pudiera participar de las ceremonias fúnebres de Carlos V, que como ustedes saben, residía en Yuste, en España. Asimismo, a lo largo del barroco y del neoclásico se diseñan arcos procesionales, arcos que van a enmarcar las entradas de las ciudades, como este que diseña Teodoro Ardemans para la entrada de Felipe V a la ciudad de Madrid en 1700, cuando sube al trono. De la misma manera, hay arquitectos, por ejemplo, un gran número de arquitectos italianos que se dedicaron a la escenografía y a la arquitectura efímera, entre ellos Pietro Gonzaga, fue contratado por la corte de San Petersburgo en el siglo XIX, precisamente para hacerse cargo de las escenografías de la ópera, pero también hacía decoraciones para eventos conmemorativos, como por ejemplo la decoración para la torre Nikolskaya del Kremlin, para la coronación del zar Alejandro I en 1801. Asimismo, otro arquitecto italiano, Alessandro Sanchirico, en 1838 diseñó las arquitecturas efímeras para la coronación del emperador Fernando I de Austria como rey del reino de Lombardo-Véneto, que se celebró en la Catedral de Milán el 6 de septiembre. Y vemos aquí precisamente una acuarela de los decorados que organiza, diseña y coloca el arquitecto Sanchirico. De la misma manera, vemos diseño de Jacques-François Blondel, que se utilizó posteriormente para conmemorar el final de la Tercera Guerra Carlista en Madrid en 1876. Nuestra latitud no se queda atrás. En el siglo XVII, Sor Juana diseña y escribe el Neptuno alegórico. El Neptuno alegórico es un conjunto de versos, de cuartetas que van a ensalzar el carácter, la bonomía, las virtudes políticas del Marqués de la Laguna, que viene a gobernar como virrey la Nueva España, y genera, además de una cuestión literaria, genera y diseña un espacio, ¿no? Entonces, cada arco está diseñado para exaltar la figura del virrey en turno a través de detalles pictográficos, además de los propios escritos de Sor Juana. Y perdura la herencia de estos arcos, como ya se los he mostrado en la fotografía de mi pueblo, San Mateo Churubusco. Vemos ahorita una pintura del siglo XIX, en donde vemos el arco de honor a la victoria de la independencia, por donde atravesó Agustín de Iturbide junto con el ejército trigarante en 1821. Estas estructuras de madera, de yeso, de pintura, obviamente eran retiradas posteriormente y se desechaban. La arquitectura efímera también da paso a reflexiones que han permitido que avance el desarrollo de la arquitectura, como el caso del Palacio de Cristal en Londres por Paxton para la Feria Mundial de 1851, que diseña un pabellón hecho de cristal y acero que podía ser armado y desarmado y ser llevado a otro lugar, como por ejemplo el kiosco de Santa María la Ribera en la Ciudad de México. Asimismo, se concibe la Torre Eiffel. La Torre Eiffel se realiza para la Exposición Universal de París en 1889 y es pensada como una arquitectura efímera, pensada que se va a desmontar en un máximo de 20 años y va a desaparecer de la silueta de París. Causó gran revuelo el que se fuera a construir. Hubo una reacción en contra por intelectuales franceses de la época, y es de las arquitecturas efímeras que llegó para quedarse, porque ahí sigue en pie después de más de 100 años. De la misma manera, la Galería de las Máquinas de la misma exposición mundial fue pensada para ser desmontada posteriormente, y está hecha también diseñada con paneles de vidrio, con estructura de metal y todo estructurado a partir de pernos que van a permitir que las cosas se pongan y se quiten a voluntad, así como lo fue en su momento el pabellón alemán de Barcelona hecho por Mies van der Rohe,
que también fue pensado simplemente como un pabellón para exhibir la capacidad industrial de Alemania en cuanto a los materiales de construcción, y que se demolió después de esta feria mundial, pero fue tal el impacto que tuvo que después se reconstituyó y después se volvió a hacer para que ahí esté como uno de los monumentos, de los hitos de la reflexión del movimiento moderno. México también participa precisamente en estas visiones de las arquitecturas efímeras en las ferias mundiales, y les traje un par de ejemplos de distintas épocas y distintos momentos de los pabellones de México en distintas ferias mundiales, como la de Montreal, como la de Osaka, y una mucho más reciente como la de Shanghai, que va a llevar este tema de parasoles con forma como de papalote. Hay un fenómeno actual importante que se ha dado lugar en Inglaterra a partir de la Serpentine Gallery, que invita año con año a un arquitecto reconocido que no haya construido todavía en Londres, y que haga un pabellón temporal en los jardines de la galería. La primera que hizo su intervención fue la arquitecta Zaha Hadid en el año 2000, y se piensan también unos para desecharse, otros para llevarse a otro lado, como el caso del de Toyo Ito, que después se cambia a otro lugar de Londres, y el tiempo que estuvo expuesto o siendo utilizado en los jardines de la Galería Serpentine fue breve. También otro arquitecto, el arquitecto danés Bjarke Ingels, hace su intervención con este pabellón en el 2016. Un pabellón es utilizado para albergar no solo un amplio programa cultural basado en proyecciones de películas, charlas, coloquios o maratones de poesías, sino también cuenta con servicios para la comunidad, y este es un pabellón móvil que se llama Cineorama, que fue puesto en el Jardín Jacobi en Düsseldorf, Alemania, en el año de 2012. Y de la misma manera, en México podemos ver los ejemplos del pabellón del ECO, el pabellón Mextrópoli, el pabellón abierto de diseño, etcétera. Todas estas intervenciones efímeras también se utilizan con fines sociales, con fines políticos, con fines de hacer conciencia en distintas cuestiones, ya fuera el calentamiento global o la situación política que estamos viviendo de violencia. Para eso también sirven las intervenciones en el espacio público. Aquí estamos viendo una intervención de Cristo y de Jean-Claude en el Central Park en invierno, en donde generan un recorrido que simplemente está destacando por su colorido. ¿Cuáles pinches 100 personas? ¿Perdón? No, perdón, continúe, ahorita yo controlo acá. Abrió su micrófono. Perdón, maestra. No se preocupe, pasan estas cosas. Y que son precisamente lugares, se generan sitios con un alto contenido de significación para las comunidades, es donde se lleva a cabo la intervención, y que buscan subrayar alguna situación social, alguna situación política. La arquitectura efímera también sirve para generar estos espacios de exhibición de modas, estas pasarelas, que van a acompañar también los fenómenos de la moda. O también tenemos artistas como James Turrell, que hace estas intervenciones lumínicas precisamente para causar algún efecto en el público. Ahorita les traje también el pabellón de Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo para la Feria de Mextrópoli, que era un pabellón que estaba promoviendo ¿cómo se llama este licor tan mexicano, tan de nosotros? El mezcal, y precisamente se hace a partir de pencas de agave. Entonces, más bien lo que estaban promoviendo era el tequila, no el mezcal. Y aquí vemos varios ejemplos que se han puesto en la Ciudad de México respecto de pabellones de arquitectura efímera. Hay también situaciones efímeras, como fue el Teatro del Mundo,
de Aldo Rossi, que se hizo para la Bienal de Venecia en 1979, que era un teatro completo montado en una barca que recorría el canal mayor y principal de Venecia y que tenía funciones y que tuvo una vida también acotada. Esto me da pie para empezar a hablar de una de las cuestiones a las que yo me he dedicado gran parte de mi vida profesional, que es la escenografía. La escenografía es un trabajo colaborativo en donde intervienen muchos profesionales, en donde a los arquitectos nos toca decidir, diseñar y plantear las cuestiones espaciales de los textos dramáticos. La escenografía se nutre fundamentalmente de textos de literatura dramática, que es un género específico de literatura hecha para ser representada, así como de libretos de ópera. Este meme habla un poco en tono de risa, en tono de broma, de lo que pasa en estos ambientes colaborativos, ¿no? Que el dramaturgo plantea una situación, pero el director la trastoca, el escenógrafo la interpreta de una manera espacial muy creativa, pero el constructor no lo interpreta a partir de los planos de otra manera, pero que no funciona, y la gente que trabaja en un foro de teatro es quien la soluciona, y después les cae protección civil y los obliga a poner cinturones de seguridad, cadenas y extinguidores, precisamente para que el acto escénico tenga toda la seguridad del mundo. Pero también intervienen los actores en la escena y con su intensidad emotiva, de repente también llegan a trastocar el espacio, y siempre estamos enfrentados a un presupuesto que nos limita a lo mejor en el desarrollo técnico, pero que siempre va a ser un reto a la creatividad. Entonces, Rodolfo Usigle, un gran dramaturgo mexicano, decía que un país sin teatro es un país sin libertad. ¿Por qué? Porque el teatro nos permite vernos a nosotros mismos, nos permite reflexionar sobre nuestros problemas como sociedad y tomar posturas y decisiones ante ellos. La escenografía sería el arte de diseñar o realizar decorados para el teatro, cine o televisión, y refiriéndose a decorados como conjunto de elementos que se utilizan para crear un ambiente en un escenario teatral o cinematográfico. Lo fundamental o lo que uno busca al hacer una escenografía es generar un discurso integral a partir de analizar el texto, analizar el espacio escénico en el que se va a trabajar, apropiarnos de un discurso plástico, es decir, proponer una hipótesis y un discurso de desarrollo plástico que nos permita servir a este texto dramático, el cual vamos a nutrir con una investigación y nos va a permitir conceptuar el espacio que queremos, que ahorita en breve les hablo un poquito de concepto. La escenografía es una disciplina que hoy día articula e interrelaciona espacial y visualmente, según cada propuesta escénica, al público, con la realidad subjetiva propuesta por la puesta en escena a partir de un texto dramático. Y esto es lo que no se nos debe olvidar jamás, que trabajamos para un colectivo, trabajamos para una manifestación cultural, y nuestro trabajo coadyuva, permite que el mensaje del dramaturgo, que el mensaje del escritor de la ópera, del músico, tenga un vehículo visual para que el público pueda apropiarse de la manifestación plástica a través de la puesta en escena, que la puesta en escena es la presentación de algún conflicto o situación de valor cultural, como les decía, para el público, y es un espejo de la realidad. Es decir, en el escenario siempre nos vamos a ver reflejados como sociedad. Significa presentar, es un acto de comunicación, es un relato desde el punto de vista de quien lo cuenta, legitima, muestra, demuestra o vende un aparato ideológico o visión de la vida, que en este rubro entraría el teatro que luego se le pone a ciertos colectivos para educarlos sobre determinada circunstancia, o por ejemplo los cuentos de Pinocho, en donde el trasfondo y en lo que se les está educando es en no decir mentiras a los chiquitines, precisamente con una
moraleja, ¿no? Y por supuesto es un acontecimiento cultural y social. Escenificamos como un puente de conocimiento para conocer y sobre todo para conocernos a nosotros mismos. Entonces, eso tienen las arquitecturas efímeras de Bondadoso, que nos permite generar espacios de reflexión social. Vemos ahorita una imagen de La Bohème, una ópera del siglo XIX, escrito por Giacomo Puccini. El escenario que estamos viendo es del Met de Nueva York y está diseñado por Franco Sefirelli, uno de los grandes escenógrafos del siglo XX. Y eso es lo que ve el público. El público ve la espectacularidad, el público ve el espectáculo y el cuento que les cuenta. Sin embargo, es importante en este momento hacer notar qué es lo que hacemos además de presentar visualmente un espacio. Lo que hacemos es esto. Van a ver en menos de un minuto el desarrollo de toda la ópera vista desde arriba del escenario. Y lo que tienen que ver precisamente es la secuencia de acciones que hay dentro de un escenario para que una ópera, en este caso la Bohème, pueda llevarse a cabo. Y esto implica precisamente un enorme trabajo de diseño. Gran parte de lo que diseña un escenógrafo se queda fuera de la vista del público. El público nada más ve su efecto, pero el organizar todos los objetos que intervienen en el espacio para que se cuente la historia, también es una parte fundamental del desarrollo de la escenografía. Entonces va el video, dura menos de un minuto. Entonces acaban de ver un poco más de 3 horas de espectáculo reducidos a todas las acciones que pasan en el escenario en menos de un minuto. Vieron entrar y salir carros montados con escenografías, vieron bajar y subir telones, vieron guardar 1 millón de objetos de utilería y ponerlos en su lugar, y todo eso tiene que estar coreografiado y diseñado por un escenógrafo. Y eso, de alguna manera, es lo que a mí me ha tocado trabajar. He tenido oportunidad de trabajar para el Palacio de Bellas Artes, para la Ópera de Mérida, para la Ópera de Morelia, y cada trabajo es único en su reflexión, en su circunstancia económica, en la visión del propio director. Y el chiste es ensamblar ese equipo, meterse en ese equipo, ser parte de ese equipo y ofrecer una propuesta o una solución. A veces uno parte de una idea, de un boceto, de un garabato. Lo que ustedes están viendo ahorita es el dibujo conceptual a partir del cual desarrollé la escenografía de la ópera Cenerentola de Rossini, que se montó en 2015 en el foro del Teatro Peón Contreras en Mérida. Y a diferencia de la arquitectura, donde el concepto tiene que ver con la habitabilidad directamente, desarrollamos como arquitectos conceptos a partir de la habitabilidad. En las arquitecturas efímeras, estos conceptos toman la habitabilidad del espectador desde una cuestión más significativa, desde una parte más cultural y más semiótica. El público habita el hecho escénico desde la butaca. Y entonces el trabajo del escenógrafo es generar estímulos visuales que se entiendan espacialmente y que permitan comunicar espacios al público que los haga propios, que los hace propios a partir de entenderlos, a partir de poderlos recorrer con la mirada y ver cómo lo recorren los personajes escénicos,
pero también van a estar cargados de cuestiones culturales y de cuestiones sensoriales. Entonces, cuando yo estaba haciendo el concepto de Cenerentola, el cuento de la Cenicienta todos lo conocemos, es un cuento lindo, con una moraleja linda, con un final feliz, con una música linda, la de Rossini, y además sumamente divertida. Entonces, lo que yo pensé, de dónde partí la sensación que a mí me produjo esta situación fue un merengue, un pastel de Sambors llenos de merengue y de esos con piquitos, y a partir de esta idea de compartir algo medio dulce y empalagosito, desarrollé la escenografía. Entonces, aquí ven el primer boceto conceptual. Ya como de formación profesional, pues en el momento en que estás generando un concepto, también ya lo estás convirtiendo en espacio porque conoces la obra, conoces cómo traza tu director de escena, sabes qué espacio se necesita, cuánta gente va a ir encima del escenario. Hay óperas en donde hay muy poquita gente, hay óperas donde hay una cantidad enorme de participantes, como en el caso de la Bohème. En la Bohème, por ejemplo, hay 10 maestros cantores, más un coro de 80 personas, más una orquesta sinfónica con otras 80 personas, esas van en el foso de la orquesta, pero va un coro de niños y además va una banda de guerra. Entonces, de repente, sobre el escenario tienes 120 personas que tienen un papel, un lugar, que se tienen que ver desde el público, que a veces en la ópera, que es costosa, pues van a verlo su familia una vez. Entonces lo mínimo que puedes hacer como diseñador es también darles un lugar a cada persona para que cuando menos los cuatas puedan decir, mira, ahí salió fulanito mi amigo, o ahí salió fulanita mi mejor amiga. Entonces es un juego complejo de intenciones, de sensaciones y de cuestiones técnicas que se llevan a la práctica. Entonces, Cenerentola, después del boceto conceptual, pues se tiene que convertir en una planta, que después será una planta arquitectónica. Esto no deja de pasar de ser un boceto, pero un boceto donde yo ya estoy reflexionando una solución espacial a partir de una plataforma giratoria y que va a tener 3 vistas, una vista, otra vista y otra vista, y que este plato va a girar para poner delante de los ojos de los espectadores específicamente la vista del escenario que yo quiero lograr. Y ya convertidos en dibujos, esta es la visión del primer acto, que es la casa de Don Magnífico, el padrastro de Cenicienta. En esta versión, en la ópera, no hay madrastra, sino padrastro. Tiene 2 hermanastras y cada una tiene su propio balcón. Cenicienta se desarrolla en la sala de la casa, y una casa que ya se le está cayendo el aplanado y el decorado de lujo, porque es una casa que está viniendo a menos. El segundo acto, que es el palacio de Don Magnífico es el príncipe, que invita a las hermanas a la fiesta al palacio, y también se les cuela por ahí Cenicienta, y que de repente este palacio tiene que presumir su magnificencia, ¿no? Y este es el palacio que hago para el tercer acto, que me inspiré en el Salón de los Espejos en Versalles, en cuanto a los tonos, en cuanto a ciertas disposiciones y molduras, y esto fue lo que ofrecí para Mérida. Entonces vamos a ver un pequeño tráiler de la Cenicienta para que vean ya ustedes corporalmente qué fue lo que se logró.
este es un ejemplo. Me gustaría hablarles un poquito de conceptos. Ya otra carpeta y otros dibujos, entonces voy a cambiar de medio. Hasta aquí algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta. Parte de los... Gracias. Sí, dígame, por favor. No, le comentaba que me parece muy interesante y hasta ahorita ninguna duda. Muchas gracias. Gracias a ti. Otro ejemplo que les traigo es esta... Qué horror me doy, o abro la boca o comparto. Hice también para la Ópera de Mérida el trabajo de las bodas de Fígaro de Mozart. Y este es un ejemplo ya de un plano con los acabados. Por ahí tengo algún estructural, pero quería enseñarles más bien de los acabados, en donde ustedes ven cómo están los tableros divididos para organizar esta cosa que iba a bajar desde el telar para acomodarse en el piso y dar lugar a la recámara de la condesa, cómo cada tablero tiene su propia pintura, y sus dimensiones. Si ustedes son un poquito curiosos, se van a dar cuenta que van a reducir una modulación a 1.20 por 2.44. ¿Por qué trabajo en una modulación? Porque me permite hacer las cosas eficientes en términos financieros, porque me permite acceder a los materiales industrializados a partir de las propias medidas en las que las fabrican y de esa manera aprovechar los materiales y que haya el mínimo de desperdicio. El triplay, el unicel, las secciones de metal y de madera van a ser fabricadas en múltiplos de estas dimensiones, de tableros de 1.22 por 1.22 o de 1.22 por 2.44. Esto me va a permitir también que se desarmen fácilmente, me va a permitir que se reciclen y que el desperdicio se reduzca al mínimo. Aquí ven una escala humana de este lado para que se percaten más o menos de las dimensiones sensorialmente, y esta es una vista lateral de todo este panel. O sea, es flaca, porque precisamente está colgado de un tubo y sube y baja con cables que nos van a permitir manejar esta, ¿cómo se llama? Ferma, es un nombre técnico. Y ya en plan de vista, de diseño, lo que propuse en su momento, este es el cuarto acto, que se diseñó un jardín con pedestales para estatuas, 2 de estas estatuas eran actores vivientes. Esta foto está tomada todavía en los ensayos porque falta poner la balaustrada en esta escalinata. Esta es otra vista, aquí ya, como ven, ya tiene la balaustrada, esta ya fue en tiempo de función. Se diseñó todos los telones, telones falsos, para darle una atmósfera barroca a toda la puesta en escena, que se prestaba mucho con la lectura de la propia obra. Este es el primer acto. También se diseñó toda una boca escena para vestir, digamos, para enmarcar la escenografía. Y la anécdota, aquí estamos en los sótanos del palacio, donde Susana, que es esta soprano, y Fígaro están preparando el lugar donde ellos van a vivir una vez que se casen. Aquí metí la loquera de que el maniquí donde estaba el vestido de Susana bajara mágicamente del cielo mientras se abría el telón. Entonces era como un acento, algo mágico que quise meter ahí. En los óculos del sótano se alcanza a ver el jardín que está atrás, y este sería el primer nivel donde se baja para entrar al sótano y terminar de bajar.
¿Por qué tantas escaleras? ¿Por qué tantas entradas? Porque entra el coro. Entra el coro y necesito acomodar bastante gente allá adentro. Esta es la alcoba de la Condesa y ahí ya está desplegada el panel que ustedes vieron en dibujo constructivo, en dibujo de acabados. Y tapaba completamente el escenario. Esta es la oficina del conde y este fue el boceto del cual partí, y contándome yo mismo la historia y dibujando la parte para mí más... Mándeme. Dibujando la parte que Perdona, para mí... a los que están participando. Perdón, maestro, perdón la interrupción. A los que están en sala, por favor, si van a participar, el maestro no está dando la posibilidad de que participen, pero si tienen alguna otra interacción y no es en relación, les pido que sean cuidadosos con su micrófono, por favor. Maestro, disculpe, por favor. No hay cuidado. Pasan estas cosas con audiencias vivas. Entonces parto yo de dibujar lo que me imagino en la cabeza, ya conociendo la obra, y la parte más difícil y compleja para mí en esta ópera en particular era que yo quería llegar a un jardín al final de la obra, es decir, el cuarto acto para mí tenía que ser un jardín, y por ahí empecé viendo el jardín, pensando en distintos planos de profundidad para precisamente darle una perspectiva, y también por eso ven que hay líneas mucho más fuertes y conforme se va simulando el espacio hacia el fondo, se van haciendo las líneas más tenues. Entonces, esa es otra manera de pensar estas cosas, y les voy a poner otro clip para compartirles cuál fue el resultado en esta visión plástica. Notte giorno d'intorno girando, belle turbando riposo, Narcisetta doncino d'amor. Belle turbando riposo, Narcisetta doncino d'amor. Gran guerrieri può far pacco, gran stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sabra in fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una mancia per il fango, per montagne e per valloni, con le medie solleoni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai i pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Las bodas de Fígaro. Boletos en la taquilla. Y hasta ahí, a estos trabajos que hice con la ciudad de Mérida, fueron trabajos muy lindos en todos sentidos. Se trabaja muy bien ahí. En general, se trabaja muy padre en todos los teatros. La gente siempre está como muy dispuesta a resolver las cosas, a estar, todos pendientes de que todo salga bien. Eso es lo muy agradable del trabajo en un foro, que cada quien sabe que tiene una función específica, pero sabe que el trabajo de los demás va en beneficio del suyo propio. Entonces sí se arman unos equipos fabulosos. En todas las ciudades que he tenido oportunidad de trabajar, siempre ha sido para mí un espacio de placer. Les enseño ahora de la ópera Cenicienta cómo me llegó lo que yo diseñé al foro.
En el teatro de la ciudad de Mérida no puedes descargar durante el día. Como es un centro histórico, ustedes saben que los centros históricos tienen regulaciones muy precisas y los camiones podían entrar a partir de las 11 de la noche y yo podía trabajar de 11 de la noche a 7 de la mañana porque a las 8 ya empezaban los ensayos o de esta o algún otro evento en el teatro, porque nuestros foros son foros culturales de las ciudades y pues como tales tienen una programación intensa. Entonces, aquí ven cómo está llegando la escenografía, cómo está todo seccionado y cómo se van armando las cosas. El foro de la ciudad de Mérida no tiene plataforma circular, plataforma giratoria como hay en algunos teatros, pero pues me di a la tarea de diseñarle también, fue también parte de mi trabajo diseñar una plataforma giratoria que fuera efímera, es decir, que se pudiera armar y desarmar para eventos, y lo que me preocupaba fundamentalmente es que fuera un espacio de seguridad, un espacio donde puedas montar las escenografías, puede estar subida la gente, pueda girar y todo pase con la seguridad del caso. Y era una plataforma que solucioné con cuerdas de PTR, dobles, precisamente para darle mayor rigidez, pero que estaban ensambladas en un vástago, que el vástago sí estaba atornillado al piso del foro, y a partir de este vástago y de ruedas locas son aquellas que giran para todos lados, poderlo mover a base de empujarlo, es decir, con motor humano. No necesitábamos un motor, no necesitábamos un gran despliegue tecnológico, lo que necesitábamos era haber aprendido un poquito de física en la secundaria para precisamente transportar el trabajo, es decir, el peso de las cosas hacia las ruedas y hacia el engrane, y podías mover toda la plataforma. Con una sola persona la podía mover y el propio peso de la plataforma hacía que se quedara estable en su lugar cuando la dejabas de empujar, y cuando necesitabas moverla en sentido contrario, sí necesitabas dos personas para cambiar el sentido. Entonces aquí está cómo funcionaba. Y esta plataforma también me obligó en un momento dado a recibirla en el escenario y completar hacia el frente el escalón que necesariamente se hacía al poner la plataforma. Entonces ahí ven cómo se están armando los paneles, ven cómo los paneles tienen una modulación fácilmente reconocible y cómo va avanzando noche a noche el trabajo de construcción en el escenario. Pero todo esto se arma, se desarrolla previamente en un taller, que aquí está el taller del maestro Manuel Encalada, que es una maravilla y un mago de la pintura escénica, y e interpreta mis planos tal cual yo se los dibujo. Alguna vez un ayudante que contraté para la ópera de Fígaro, precisamente, él se quedó en la Ciudad de México y yo le mandaba fotos de cómo iba avanzando el montaje, y de repente me manda un recado por WhatsApp diciendo, ¡ay, está igualito que lo que usted dibujó! Entonces pues le contesté, ¿para qué crees que dibujamos los arquitectos, no? O sea, finalmente el proyectar es una prefiguración de la realidad hecha a escala. A partir de nuestros bocetos sabemos que podemos, qué podemos esperar de la construcción. Ese señor que ven ahí es el maestro Horacio Almada, que es el director de escena y es una de las personas más cultas que conozco. Y miren que conozco personas cultas en la universidad. Y aparte con él es muy divertido trabajar. La mayor parte de mi carrera como escenógrafo ha sido trabajando con él. Entonces aquí se me fue todas las ansias barrocas que yo pude haber tenido en el alma, las desahogué. No todo es trabajo, también se echa relajo en el foro, y al final también diseñé el pavimento, obviamente que tiene que acompañar la escenografía, y estos mármoles fueron mármoles hechos de pintura vinílica, pero que daban el efecto que se necesitaba desde las butacas. Entonces el teatro también, esta es una lección importante. En teatro las cosas son lo que parecen, aunque
y no necesariamente son lo que son, ¿sí? O sea, finalmente estos mármoles son pintura sobre madera, no es otra cosa. Aquí voy a quitar el sonido para compartirles estas animaciones de las plataformas. Quito el sonido porque de repente se oyen las maldiciones que toca oír cuando uno está trabajando a martillazos y no son agradables, por supuesto. Entonces, por eso el sonido lo quito para que no tengan que escuchar algo improcedente o impertinente. ¿Cuál es cuál? ¿Y cuál va a girar por fin? Ahí está girando. Ok. Este giro va hecho la cochinilla, o sea, va rapidísimo, no está pensado para que gire con esa velocidad, pero simplemente estábamos haciendo las pruebas para poner las marcas en el piso de hasta dónde tenían que girar las cosas, a partir de qué punto, e ir ensayando el objeto. Muchas de las cosas también terminas de ajustarlas en el escenario, porque aunque hayas estudiado tu foro, tengas los planos, te lleguen las cosas tal cual las dibujaste, a veces se tienen que hacer inevitables ajustes para que la vista sea del todo correcta desde la sala de butacas. ¿Sí? ¿Vieron que nada más hay una persona fue la que empujó y movió precisamente toda la escenografía? Y ahí va la otra vista. Esto, por ejemplo, este diseño responde a las características también particulares del recinto, porque el espacio del foro del Teatro Peón Contreras es exiguo, es chiquitísimo, entonces acomodar cosas fuera del foro es una tarea titánica, porque no hay dónde poner las cosas y entonces pone uno en riesgo a las personas que están trabajando en el foro. Entonces, esta fue una manera de no tener que sacar y meter cosas al escenario, sino que ya estuviera puesto todo de una sola vez y que pudiera desarrollarse sin mayor tropiezo. Eso obviamente lo aprendí trabajando, porque en una ópera anterior que había trabajado ahí, diseñé tal cantidad de cosas que de repente yo mismo me tropecé y me descalabré porque era imposible moverse. Entonces tuve al final que solucionar las cosas colgando cosas que en principio no estaban pensadas para ser colgadas. Y creo que ya consumí la hora que tenía asignada. No, por favor, maestro, siéntase en libertad. Podemos continuar unos minutos más. Adelante, por favor. Sí, aquí lo que pensaba era también si la audiencia, si los muchachos tendrían, no sé, a lo mejor alguna pregunta, algún comentario. Les voy a hablar, acaban de ver 2 trabajos costosos, ¿sí? 2 trabajos que son caros en su ejecución. Trabajé en otra ópera en donde no había presupuesto, no había dinero. Es una ópera de Haydn que se llama La Isla Deshabitada. Rápidamente la anécdota es una mujer y su marido que van junto con la hermanita de la mujer en un barco, en un viaje. Va a haber una tremenda tormenta. El marido, temiendo que el barco naufrague, baja a la mujer y a la niña en una isla para que se resguarden de la tormenta. Y
Cuando pasa la tormenta sale la mujer a la superficie y ya no hay ni barco ni nada y se queda 14 años abandonada en la isla, y 14 años después regresa el marido y resulta que lo habían secuestrado los piratas, pero que en cuanto se pudo escapar, se regresó a buscar a su mujer. La mujer se llama Constanza, entonces también los nombres de los personajes tienen razones de ser porque tienen que ver con las cualidades de los personajes. Entonces Constanza, pues obviamente es una mujer fiel, que ella siempre creyó que el marido ya iba a volver por ella porque así se lo prometió, pero la ópera empieza en el momento en que ella ya está cansada de esperar y ya no tiene esperanzas que regrese el marido y empieza a cantar un aria tristísima mientras está ella esculpiendo su propia lápida, que la lápida dice: aquí yace Constanza, abandonada por el malvado de Hernando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí esta historia, en primer lugar, generalmente termino encariñándome con algún personaje. En este caso ya Constanza era la favorita de mi corazón, y me daba mucha pena lo que ella pasaba en este abandono de 14 años. La ópera se llama La Isla Deshabitada. Y esto fue lo que yo vi en mi imaginación. Vi el desierto, la desolación, lo deshabitado, así lo interpreté, así lo entendí. Obviamente, pues nadie sobrevive en este lugar 14 años. Obviamente a lo mejor era una isla tropical con mangos, cocos, qué sé yo. Y que estuviera deshabitada no querría decir que no hubiera animales, pero en mi imaginación esto fue lo que vi. Partí de este concepto de unas dunas, además de no tener dinero para producirla, pero volteé la duna porque yo lo que necesitaba era esto, que el público estuviera sentado en la isla y que al fondo se viera el mar, porque todos estábamos esperando que en algún momento se apareciera el maldito del marido que se fue. Entonces de aquí partí como concepción para desarrollar La Isla Deshabitada. Generé con Manta unas dunas que iban a estar entre los espacios, entre las cortinas del teatro, que se llaman piernas, y que iban a estar siendo movidas para que constantemente cambiara el escenario, la espacialidad del escenario, porque también tienes que pensar que el público se cansa de ver lo mismo y tienes que ir también metiéndole cosas para que pasen. Y que y finalmente mi desierto de dunas, que era de Manta, iban a hacer un desierto dinámico y móvil, como en la realidad son las dunas. Hice mi maqueta. Al fondo ven ustedes dos plásticos, que dije, con plásticos voy a hacer las olas. Y una vez que hice mi maqueta y dije, esto es lo que quiero, me fui a comprar 14 metros de manta de 1.20 de ancho y me fui a un teatro que me prestaron para probar si lo que yo veía en mi imaginación era real. Este es el plano de la Sala Miguel Covarrubias, en donde está puesto de manera muy, muy gráfica, muy esquemática, los diferentes elementos de la escenografía. En amarillo y rosa va la manta, entonces esta es el primer piso que es manta, que esta no tenía movimiento. Después va una tira rosa, que es una duna, luego una tira amarilla, que es otra duna, luego una tira rosa, que es otra duna, y aquí atrás puse 2 lienzos con plástico para generar las olas. Y esta ya era mi visión conceptual de que esto se convirtió en el cartel, en el póster de propaganda. Lo pensé también en un contexto neoclásico, porque hacer túnicas neoclásicas es muchísimo más barato que muchos otros vestuarios. Entonces, aquí están las pruebas que hice en el teatro. Este señor que ven es Jaime Mejía, uno de los técnicos con los que siempre he trabajado y que me ha enseñado montones de cosas. Entonces, si se fijan atrás, hay unas olitas, y estas olitas están hechas con plástico suspendido de una vara, de un tubo colgado del telar del escenario. Y ahí tengo esquemáticamente que perfectamente lo que yo quería lograr en el escenario. Una vez que ya tuve mi isla deshabitada, pues lo que procedía era vestirla, o sea, que pasaran más cosas. Entonces, de un atlas del siglo XVII, busqué gráficos que los puse en sepia y que monté
en paneles de madera que subían y bajaban del telar del escenario y que me permitían meter, por ejemplo, el barco donde llegaba el marido abandonador. Ahorita no están vestidos para la función porque es ensayo. Me organicé 2 palmeras con unos sonotubos y unas hojas maravillosas que me organicé con alambre galvanizado, que en las fotos no se ven, pero que desde el escenario hacia el público se veían maravillosas, y tan fácil que esa Navidad me la pasé vendiendo palmeras porque todos querían una palmera en su casa. Y la obertura la conté con marionetas, con títeres de hilos, regresándome a mis orígenes en el teatro. Yo empecé a hacer teatro a los 9 años. Mi papá me llevaba a pintar a la Casa del Lago en Chapultepec, pero junto había un taller de marionetas y yo pintaba de lado hacia las marionetas, y obviamente al rato ya estaba en el otro taller, y ahí empecé a hacer teatro con marionetas. Entonces siempre hacer títeres es regresarme a mis orígenes como teatrero. Y fue una experiencia sumamente gozosa. Ha sido esta obra en particular en donde yo he hecho lo que se me dio absolutamente la gana. ¿Por qué hice lo que se me dio absolutamente la gana? Porque no había dinero y yo pagué toda la producción la pagué yo. Obviamente fue una producción muy barata, como ustedes estarán viendo. Las marionetas no me cuestan porque las hago yo con mis manos, y entonces la inversión fue bajísima. Entonces toda la producción costó 50,000 pesos, incluyendo el vestuario, ¿ok? Lo cual es un regalo. Y salió más caro el vestuario que todo lo demás. Entonces de repente del cielo bajaban el sol, la luna y las estrellas, como están viendo aquí, un círculo. Entonces son trabajos de ingenio, son trabajos que se resuelven con imaginación, con ganas, con cariño y con conocimiento, con el conocimiento de tener claridad en qué estás contando y hacia dónde vas. Y eso es lo que les traía el día de hoy para compartir. Muchísimas gracias. Muchas Igual, gracias, maestro. Tenemos ya alumnos que han participado, que han puesto aquí en el chat. Por favor, Gustavo Adolfo, puede activar su micrófono y dar voz a su pregunta. Buenas tardes, arquitecto. Mi pregunta es, ¿cuáles son los materiales que más elige para la elaboración de las puestas en escena? Ya más o menos habló de esto, así que si quiere ahondar un poquito en eso. Y la otra sería, que se me parece más como un reto, ¿cómo aborda este reto de dar la sensación de 3 dimensiones con el reto de los planos intercalados? Los materiales usuales son madera, triplay, unicel y secciones de tubo de PTR. El PTR es para darle sustento y seguridad a lo que soporto, y se va haciendo ligero conforme se vuelve pared o se vuelve decoración, precisamente para que sean fácilmente desmontables, colocables, porque a veces no se pueden quedar las escenografías puestas toda la temporada, sino tienes que recogerlas en la noche y volverlas a armar en la tarde. Entonces tienes que idear cuestiones prácticas, que se atornillen, que se desatornillen, que se ensamblen y que sean fáciles de cargar por un técnico o un par de técnicos de teatro. Por lo tanto, el triplay de 3 milímetros para paneles, el de 19 milímetros para plataformas, y usas todo lo que se te ocurra: pintura, engrudo, collage, papel de estraza. El chiste es lograr el efecto que quieres. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, si me la recuerdas, porque ya se me fue. Claro, bueno, la digo de otra forma. Nosotros como arquitectos, siempre como que nuestra labor es andar, ¿no? O sea, podemos visualizar el espacio en 3 dimensiones. Usted tiene que verlo, así, ¿ya? Ya, es el conocimiento de la perspectiva, mi estimado Gustavo Adolfo. Si tú practicas la perspectiva, la practicas a mano alzada o con método,
sabes que para generar la sensación de alejamiento de proximidad tienes que precipitar el punto de fuga, tienes que hacer que parezca que las cosas son más lejanas de lo que en la realidad son. Tienes que tener mucho cuidado cuando tienes personas trabajando en una perspectiva truqueada, porque hay puntos donde ya no te conviene que se pare gente, porque entonces ya te descara el truco, pero de otra manera es muy fácil generar estas sensaciones de profundidad, y todo es a partir del conocimiento de la perspectiva. Ok, gracias. Gracias a ti, Gustavo Adolfo. Maestro, muchas gracias. Por favor, yo les pido a los alumnos que levanten la mano nada más por irnos en un orden y que nadie se quede sin participar, los que están interesados en participar. Héctor, por favor, y después Michelle. Por favor, yo les voy bajando las manos, no es necesario que las bajen ustedes para que todos puedan participar. Okay. Adelante, Héctor. La pregunta sería, bueno, tengo aquí anotadas 3 preguntitas. La primera es, ¿le toca a usted leer prácticamente toda la obra para entender en la totalidad cómo plasmaría esos escenarios, o cómo es que llega a concebir los escenarios? Mira, al final terminas hasta sabiéndote la obra, porque ves los ensayos, eres parte del proceso. Pero el primer aproximamiento, a veces es mejor leer una reseña, a veces es mejor leer un resumen de principio, simplemente para tener una idea completa e integral del argumento y poder empezar a plantear dudas y decisiones. Pero sí llega el momento en que es conveniente leer la obra completa. ¿Por qué? Porque en la obra completa entiendes cuál es la necesidad de que de repente cambie la iluminación, entre en determinado objeto a escena, haya dispuestas las cosas así de una manera y no de otra. Sí, tarde o temprano tienes que leer la obra y conocerla para poder tomar todas las decisiones necesarias. Mientras más te involucres en el proceso también de ensayos junto con el director y los actores, también de esa misma manera puedes lograr que tu diseño sea más acorde con la integralidad de la puesta en escena, sea más orgánico a todo el proceso. Y generalmente son procesos divertidos hasta donde a mí me ha tocado. Claro. Otra pregunta es, ¿cómo le hace generalmente para coordinar a su equipo? Porque me imagino que entre actores, entre el personal que baja, sube, los que están detallando en el instante que hace el trabajo, como nos mostró en el taller, ¿cómo genera esa coordinación y en cuánto tiempo más o menos es que se toma para cuando se le pide cierta obra? Uh-huh. Es un trabajo de administración, de administración de los acontecimientos que deben sucederse para llegar al estreno. Como yo desarrollo mis calendarios, son al revés, de la fecha del estreno hacia el momento donde estoy ahorita. Y entonces ya mido qué cantidad de tiempo tengo para qué. Ya conozco a qué velocidad trabaja mi constructor y en qué momento yo necesito a más tardar darle las cosas dibujadas para que él pueda entregarme a tiempo y yo montarlas en el escenario. Entonces es una cuestión es igualito que la organización de una obra. Nada más que en un tiempo muchísimo más breve. Generalmente una ópera te hablan 3, 4, 6 meses máximo antes de que se produzca. En estos 6 meses empiezas a hablar del proyecto, empiezas a lo mejor con bocetos que son primeras ideas, que eso no se los compartí, obras en donde de repente yo presento una idea y la modifican mucho, pero eso casi nunca me pasa. Generalmente les gusta lo que presento, pero de ahí a un primer boceto, a ya desarrollar los constructivos, pues también qué tan rápido diseñas y qué tan bien te sabes la obra como para tomar las decisiones proyectuales eficientemente. Pero estaríamos hablando de que te pones a trabajar ya en serio
al momento del estreno estaríamos hablando de 4 o 5 meses en el mejor de los casos. En la primera ópera que hice para el Palacio de Bellas Artes se terminó siendo un bomberazo porque yo ahí nada más había sido contratado como iluminador y la escenografía nos la mandaban de San Francisco. Al final resultó que la escenografía no la pagaron y de San Francisco no nos mandaron nada. Y a 15 días del estreno yo me tuve que organizar una escenografía y resolverla, construirla y estrenar. Entonces, la circunstancia ideal es poder construir los proyectos con el tiempo también que construyes la puesta en escena con el director, pero de repente pues te caen chambas porque o nadie las agarra o porque son una papa caliente. Así entré a Bellas Artes. Yo entré a Bellas Artes con un proyecto maldito que nadie quería porque no había dinero, porque le estaban haciendo una política espantosa al maestro José Arián, que en ese momento era director de ópera de Bellas Artes, y todos sabían que era un proyecto espantoso y que a nadie le convenía entrar. Yo no sabía eso, ni mi director de escena tampoco. Entonces nosotros habíamos llevado una carpeta a Bellas Artes con nuestro trabajo, y entonces pues primero se fueron sobre los grandes que dijeron no, y todo el mundo decía que no, hasta que llegaron a nuestra carpeta, y nosotros dijimos, sí, cómo no. Yo vengo de trabajar en teatro pobre, de trabajar en la banqueta, de trabajar porque quiero hacer teatro, de robarme las sillas de casa de mis papás y la ropa de mi mamá para vestir a las actrices, ¿sí? De ese teatro vengo. Estoy acostumbrado a solucionar las cosas con lo que haya o inventarme que haya para poderlas solucionar. Cuando he trabajado para la Ópera de Mérida, ahí es para mí el trabajo soñado, porque yo nada más mando mis dibujos, no tengo que meterme en dineros, no me preguntan cuánto cuestan, ellos se encargan de todo, me dejan mis tiliches en el escenario y yo los tengo que armar. Entonces, esa es mi situación ideal, pero parte todo de las ganas de yo quiero hacer teatro, pues agarré papel periódico, engrudo, hice mis primeras marionetas y las vestí con las fundas de las almohadas de mi cama, ¿no? O sea, cuentas un cuento. Cuando cuidaba a Úrsula, mi hija, que le contaba un cuento de antes de dormir, pues de repente agarras las almohadas, las cobijas, la silla, lo que tienes a la mano, y te armas un escenario y una superproducción para contarle el cuento que toca, ¿no? Entonces también es de alma inquieta el asunto en mi caso. Muchas gracias, maestro. Claro. Gracias. ¿De qué, Héctor? Con mucho gusto. Le doy voz a alguien de Facebook para ir alternando y después continuamos con Michelle. Por favor, denme un segundo, Michelle. Nos preguntan en Facebook, perdón, se me fue el letrero aquí. Isabel Romi, ¿ha diseñado escenarios abstractos? Que yo recuerde, no. Llego con la compañía con la que trabajo, con el director de escena con quien trabajo, hemos hecho mucho Siglo de Oro y Shakespeare, y de repente sin dinero. Entonces el escenario alguna vez fue un tapete sobre el cual pinté un escudo, una caja negra donde de repente colgaba cosas, pero todas, desde mi perspectiva, tenían referencias culturales claras de leer para la audiencia. A lo mejor esas experiencias se pueden tomar como abstractas, pero nunca he pensado en abstraer geométricamente o plásticamente una situación escénica, porque lo que yo necesito es explicar lo que está pasando. Entonces, yo creo que el proceso es distinto. Los lenguajes cifrados son apasionantes, estaré de acuerdo contigo, pero no los manejo de esa manera. De repente pongo acertijos en una escenografía para que los lea quien tenga la información, quien la sepa leer, digamos, trampas para el ojo. Y generalmente alguien recibe el mensaje, y en eso me divierto, en comunicarme, pero tiendo más a ser figurativo en lo que diseño.
Muchas gracias, maestro. Por favor, Michelle, adelante. Y después... Pero las dunas que diseñé finalmente es una abstracción de lo que es un desierto. Así es correcto. Además, finalmente, la arquitectura efímera, yo me atrevería a preguntar, interrumpo un poco el orden, si la arquitectura se vuelve efímera o no hay nada más permanente que lo efímero. Nosotros, en nuestra sensorialidad, ¿no? Y cómo recordamos las cosas, o sea, estar 5 minutos con nuestra persona favorita puede ser nada, y estar 5 minutos en una cola de un banco puede ser una eternidad infame e infiernosa. Entonces, todo es cuestión también de cómo percibimos. Así es. Michelle, por favor, adelante. Buenas tardes. Primero, muchas gracias, maestro, por todo lo que nos está compartiendo. Y bueno, mi duda iba más respecto a cómo se hace el ensamble de las estructuras. Nos platicaba de esta estructura giratoria y pues incluso cómo se hacía el movimiento, ¿no? Para un sentido o hacia el otro. Entonces le quería preguntar si se hacen diagramas, se hacen manuales para el ensamble. Sí, se hace un plano constructivo y en un plano constructivo tienes que dibujar hasta el último hoyo donde ve el tornillo que ve en el hoyo, de qué calibre es el hoyo, de qué calibre es el tornillo, si es una tuerca Allen, si es una de que peinas de raya en medio, si es una pija, o sea, todo eso lo especificas en el plano constructivo, Michelle. Absolutamente todo, cómo se construye, cómo se ensamblan las cosas, cómo se pegan, con qué se pegan, todo, si van atornilladas con mariposas o nada más con tuercas, qué sé yo. Cada caso lo piensas en la conveniencia del propio caso. No hay una receta universal, al contrario. Yo creo que una de las herramientas fundamentales para estos trabajos es tener la capacidad de ser flexible, tanto con los materiales como con el espacio, como con el diseño. Muchas gracias. Michelle, perdón. Gracias, Michelle. Gracias. De los alumnos que han hecho preguntas aquí en el chat, Daniel Ramírez, ¿cuál fue su primera aproximación para dedicarse a este ramo de la arquitectura? Primero entré al teatro y resolví todo desde niño, o sea, con mis guiñoles, de repente necesité un teatro guiñol, le dije a mi papá me dijo, hazme un dibujo, vete a saber qué garabato infame dibujé, y mi papá con unas tablas que había en la casa y unas bisagras, hizo un biombo que montabas autosustentable, es decir, un frente de 2 tablas y 2 laterales de una tabla cada una con bisagras, y a las 2 tablas de enfrente le hizo un entresaque, es decir, un hoyo, y ya estaba ahí mi teatro. Y yo con los palos de escoba, que en esa época mi mamá me odiaba porque no había escoba que se me escapara, pues de ahí colgaba telas y hacía los telones y hacía estos planos de distinta profundidad. Entonces, primero entré al teatro y nunca se me ocurrió estudiar teatro como profesión porque mi familia era como muy estricta y muy tradicional y estábamos educados para estudiar algo serio. Entonces ni siquiera se me ocurrió que a lo que jugaba yo se podía convertir en algo profesional, ¿no? Y estudié arquitectura, nunca me arrepentí de estudiar arquitectura, la profesión me parece fascinante y le he dado a todo lo que se puede dar como arquitectos, proyecto, construcción, mantenimiento. De hecho, en las primeras compañías que trabajaba, el rico era yo porque yo tenía mi despacho lo fundé fundamentalmente con cuestiones de mantenimiento, dando servicios a casas de pintura, de impermeabilizaciones, que nunca desprecien ese trabajo, te da de comer y te hace de clientes, te puede hacer una gran cartera de clientes y después te da para tener un ahorrito y hacer teatro con tus cuates. Entonces, pues yo ponía lo que sabía hacer, ponía mis escenografías y así se fueron haciendo las cosas. ¿Cómo entré en conciencia? En sexto semestre, tuve un sexto semestre muy pesado, muy doloroso, en donde tuve maestros con los que yo no me entendí y estuve muy frustrado. Y acabando el semestre, estaba tan descorazonado y tan frustrado que escribí una sátira
de mi escuela que se llama Arquitorturas y la monté. Y salió también que mis profesores fueron a pedir que me corrieran de la universidad por irrespetuoso. Nunca les falté al respeto, soy honesto, pero sí los caricaturicé. Simplemente exhibí lo que ellos hacían al enseñarnos proyectos, porque eso que te enseñen diciendo, búscale, muévele, y no me late, a mí me parece una infamia. Tuve profesores con un enorme talento como arquitectos, pero lamentablemente en la época en que yo estudié, la formación docente era precaria y muchas veces mis maestros no tenían las herramientas didácticas y pedagógicas para transmitirnos el conocimiento. Entonces no es que mis maestros fueran incapaces, sino más bien era una cuestión pedagógica que no estaba desarrollada en mi momento. Pero eso fue una suerte para mí porque eso me volvió a empujar al teatro como desahogo, al teatro como lugar de manifestación y de diversión, porque finalmente siempre que he estado en un teatro me divierto. Entonces, de ahí, el director de la facultad me dio a administrar el teatro de la facultad en vez de correrme, y pues al teatro donde yo trabajaba venía todo mundo, pero todo mundo. Entonces venía a dirigir Ludwig Margules, venía a dirigir Juan José Gurrola, Héctor Mendoza, la escenografía la hacía Benjamín Villanueva, la hacía Arturo Nava, la hacía López Miarnau, pasaba el Festival de Nueva York por mi teatro, pasaba el Cervantino por mi teatro, y pues yo siendo arquitecto ya tienes una conciencia del espacio y gustándote el teatro, pues ahí estás todo el día metido preguntando, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto por qué es así? Entonces pues era un hombre joven, empecé administrando el teatro a los 23 años, era un hombre muy joven, con muchas ganas de aprender, y no tenía yo escuela de teatro para hacerlo, pero tenía un teatro donde aprendí las cosas haciéndolas y aplicándome al trabajo y viendo a trabajar personas maravillosas y súper talentosas. Entonces sí, también he sido muy afortunado y estoy muy agradecido con la vida. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Y gracias por transmitir esa pasión, efectivamente. El secreto es, yo creo que nos tocó esa vieja escuela de los maestros que tenían búscale, Dios los tenga en su santa gloria. Una forma distinta nada más de enseñar. Sí, otras épocas. Arquitortura, es correcto. Juan Francisco, sí. Por favor, adelante. Gracias. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Juan Francisco. Mi pregunta, o más bien como que sería pedirles que si nos pudiera compartir un poquito cómo es que usted decide de alguna forma declinarse a este ramo de lo que es la carrera. Es bien cierto que la carrera es muy diversa, ¿no? O sea, la verdad, tiene muchas formas de aplicarse. Yo realmente es la primera vez que veo a un arquitecto que se dedica a teatro, pero si nos pudiera compartir cómo es que usted decide empezar a trabajar en esto, o cómo es que, o qué tipo de circunstancias lo llevaron. Es bien dicho en la filosofía que las circunstancias te van haciendo, ¿no? Sí, a mí me encanta la arquitectura como profesión y me gusta todo lo que se puede hacer en arquitectura. Uno de mis defectos es eso, que soy lo más disperso que te puedas imaginar, Juan Francisco, pero cuando me meto en algo, me meto en serio, pero me gustan demasiadas cosas y no me privo de ninguna. Siempre tuve mi despacho a la par de mi práctica de teatro y de mi práctica de escenografía. Porque aparte era compatible los horarios, o sea, el teatro lo haces, los ensayas de noche y trabajas viernes, sábado y domingo, cuando tu despacho lo trabajas de lunes a viernes, ¿no? Entonces, esa parte era perfectamente compatible. Entonces, siempre he tenido una pata en el cemento y otra pata en las tablas del escenario. La docencia siempre me ha fascinado, siempre me ha encantado la comunicación, el trabajar con mentes jóvenes, el aprender de ustedes, porque ustedes me enseñan montones de cosas, ustedes impiden que se me oxide la cabeza, ustedes me obligan a estar vigente, a leer, a que la curiosidad no se me muera. Y esas son mis tres áreas de trabajo, la docencia, el teatro y el despacho.
en la medida de mi vida, en cómo se ha desarrollado, de repente una ha tomado más importancia que otra u otra se ha hecho más chica que la otra. Actualmente de mi despacho de arquitectura, agarro la chamba que realmente me fascina y me llame la atención porque ya no necesito vivir de ello. Entonces las chambas que pues eran nutritivas pero pesadas, esas ya no las hago, se las paso a mis cuates o a mis alumnos. El teatro de repente cae mucho y de repente no cae nada y pues ya te imaginarás en la pandemia cuánto teatro cayó y aún así hicimos 3 obras que transmitimos por Zoom. Entonces, y la docencia, empecé dando una clase y durante mucho tiempo daba 2 clases, una clase y solo los últimos 7 años de mi vida me he dedicado de lleno a la academia. Y entonces te digo, ha sido una cuestión de suerte también porque la vida me ha administrado en que me caen las oportunidades cuando tengo tiempo para desarrollarlas y a nada digo que no, porque de todo he aprendido, de todo he aprendido. Hice catalogación de monumentos en los años 80, tuve la enorme fortuna que me tocara trabajar en Querétaro, todos los fines de semana me iba a Querétaro. Yo obviamente era el chavo que estaba entrando a un despacho y no sabía hacer más que dibujar y por azares del destino sabía taquigrafía, que en esa época servía para mucho, actualmente puedes grabar todo. Pero entonces a mí me tocaba ir a hacer los levantamientos a mano, y de repente el historiador del arte que iba en el equipo, que era un señor fascinante y sabio como pocos, empezaba a describir los retablos, Santa Rosa de Viterbo, San Juan de Dios, esas cosas maravillosas que hay en Querétaro, y de repente me decía, a ver, no escribas, escucha. Y entonces me decía, a ver, fíjate en el retablo, ¿cómo distingues uno del 17 del 18? Pues muy fácil, mira las entrecalles, mira cómo el retablo de repente cobra volumen, esto pasaba en el 18 y en el 17 no, porque tal. Entonces, yo lo que sabía hacer era tomar taquigrafía, pero tenía los ojos abiertos, las orejas abiertas y ganas de aprender. Y era muy curioso en ese sentido, o sea, me gustan demasiadas cosas. Entonces, siempre que he tenido oportunidad de meterme a algo que me llama la atención y que no lo haya hecho, pero si hay oportunidad, voy corriendo y me meto. Muchas gracias, maestro Juan Francisco.